Vamos a saltar con toda la fuerza.
Bienvenidos al primer domingo del nuevo mes. Dios es bueno y por su gran misericordia nos permite ser testigos de una nueva ocasión, el primer domingo, un nuevo mes y primera semana para disfrutar, para atender nuestras tareas, para vivir cada día y para, sobre todo, buscarle a Él de corazón, porque sin Él nuestra vida no es vida. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, bienvenidos. Gracias a Dios que les pone en su corazón a través del Espíritu Santo el conectarse o el visitar la página después para que podamos unirnos en esta devoción y en la meditación de la palabra de Dios. Como hemos dicho siempre, nuestra esperanza y nuestro deseo es de que les esté yendo bien y que si la situación está complicada, pues que tengan la fuerza, la fe para atender lo que haya que atender con tranquilidad, con serenidad y sobre todo con confianza en Dios. De nuevo, pues, vamos a meditar en esta oportunidad un texto y un tema un poquito relacionado con temas recientes que hemos tenido, hablando acerca de la fe. Y quisiera invitarlos, si tiene ahí su Biblia, para abrir en Génesis, capítulo número 22, o si tiene su dispositivo también. Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 22, vamos a leer 18 versículos. Yo creo que no lo va a sentir pesado porque es posible que durante la semana tal vez no tuvo el tiempo o no hizo el tiempo para meditar un poquito la palabra de Dios. Así que unos buenos versículos nos caen bien a esta altura de la semana. Génesis capítulo 22, vamos a leer los versículos del 1 al 18 y vamos a volver a hablar acerca de este hombre llamado Abraham, que fue también llamado amigo de Dios y padre de la fe, un hombre que tuvo un privilegio extraordinario en la historia sagrada. Dice versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas, luego vamos a meditar de qué son esas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ese heme aquí es como quien quiere decir: estoy aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Cuando en este versículo dice dio voces, se interpretaría como gritó. Y dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos,
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Con esta descendencia se refiere a Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En esa simiente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien como humano, cuando estuvo en la tierra, vino de la descendencia de Abraham. Por eso dice, en tu simiente bendeciré todas las naciones de la tierra, y usted ya sabe cómo eso ocurrió. Acompáñeme a orar un momentito para encomendar al Señor este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos frente a uno de tus grandes testimonios, agradeciéndote el privilegio que tenemos de poder acudir a Él y ser fortalecidos, inspirados, alimentados a través de este testimonio especial. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, por tu Santo Espíritu, nuestro Señor, que nos revela, nos asiste, nos explica lo que podemos entender. Y aunque sabemos, bendito Señor, que no profundizamos en todo lo que tiene, lo que se debiera, en las raíces de los vocablos y todo eso, sin embargo, hay bendición arriba y abajo, y a los lados y por todos lados, en tu santa palabra. Gracias por los oyentes de hoy, que tú los bendigas y nos bendigas con esta palabra para nuestra vida práctica de hoy y para nuestra vida futura conforme a tu santa voluntad. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Bueno, este es un ejemplo de reverencia, obediencia y confianza, que fue agradable delante de Dios. Esto de parte de Abraham. Fue reverente, fue obediente y confió en Dios en medio de su imperfección, pero confió en Dios y eso fue agradable delante de Dios. Si se dio cuenta, cuando comenzamos a leer los versículos del 1, dice, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, esto habla de la trayectoria, las bendiciones, las promesas y las pruebas de Abraham. Desde que Abraham tenía 75 años de edad, que en aquel tiempo no era ser un anciano. Abraham vivió 143, me parece. Así que era por ahí por la mediana edad, que equivaldría a unos 45, quizá 40, 45 años de edad de estos tiempos. A esa edad Dios llamó a Abraham y le dio una orden. Y le dijo, deja tu tierra. O sea, emigra, ¿verdad? Deja tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y eso es toda una historia. Pero en esa trayectoria, después de eso, nos habla de experiencias y vivencias que Abraham vivió hasta que Dios le habló de nuevo en Génesis capítulo número 15. Y acuérdense que dice antes de estas cosas, y estamos en el capítulo 22, así que ahora nos remontamos hasta el 12 y ahora vamos por el 15. Es donde Dios le volvió a hablar a Abraham. Y cuando en esa oportunidad Dios le habla a Abraham, Abraham le dice, pero Señor, no me has dado hijos, no me has dado descendencia. Entonces lo que me has dado de bendiciones materiales voy a tener que heredárselo a mi siervo, el mayordomo. Y Dios le dice, no, él no te va a heredar, te va a heredar un hijo tuyo. Eso lo dijo el Señor en Génesis capítulo 5, se lo dijo a Abraham. Cuando Abraham tenía 86 años de edad, por influencia de la esposa que era estéril, Abraham confundió la promesa de Dios y resultó involucrándose con la sierva de su esposa Sara. Ella era una muchacha egipcia que como la
como Sara no podía tener hijos, entonces en ese tiempo existía una ley que decía que si la mujer no podía tener hijos, podía de una sierva, de una esclava, podía tener hijos a través de ella que podían ser propiedad de la patrona. Y eso hizo Sara, de manera que Abraham se ve involucrado. En el capítulo 16, del 1 al 4, se ve involucrado con esta sierva llamada Agar y engendra su primer hijo, que se llamó Ismael. Por esa causa, que no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios, no estaba de acuerdo a la promesa de Dios, Dios guardó silencio durante 13 años. Y fue hasta que Abraham tenía 99 años de edad que Dios le volvió a hablar a Abraham nuevamente y le dio una pequeña amonestada. En el capítulo 17 de Génesis, si usted lleva la secuencia ahí estará bien, en el capítulo 17 y versículo 1, Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Era una amonestación, como quien dice: quiero que seas correcto, Abraham, porque lo que había hecho no era la perfecta voluntad de Dios, o sea, engendrar un hijo afuera de la promesa de Dios. Pero claro que era de comprender a Abraham y a Sara, su esposa, porque ya estaban llegando a la ancianidad, habían llegado a la ancianidad y Sara era estéril. Y si Dios le había dicho que le iba a dar hijo y que le iba a dar descendencia numerosa, pues era de pensar: ¿y cómo va a ser? Es posible que ellos pensaron, tal vez no lo pensaron así, pero como quien dice: vamos a ayudar a Dios o vamos a entender a Dios. Tal vez es así como Dios lo quiso decir, que era a través de mi sierva, y ahí resultó un hijo que no era de acuerdo al plan original de Dios. Dios le volvió a hablar a Abraham en ese capítulo 17 y después de darle la amonestada, dice que les fortaleció la fe. Entonces les cambió el nombre a los dos. Abraham se llamaba Abram y le puso Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y a Sarai le puso Sara, que también quiere decir madre de muchos. Así que con eso le estaba fortaleciendo la fe y, sin embargo, todavía con eso, Abraham estaba pensando. ¿Y cómo lo sé? Sé que Abraham estaba pensando que la promesa iba a ser cumplida a través de Ismael. ¿Por qué se lo digo? Porque en Génesis capítulo 17, cuando Dios termina de hablarle después de esa amonestación y ese fortalecimiento en la fe, entonces Abraham le dice a Dios: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré también y te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, hasta ese punto todavía Abraham creía que esa promesa se iba a cumplir a través de Ismael. Pero cuando ya Abraham era de 100 años, Dios volvió a visitar a Abraham. Esta vez lo hizo de una manera física. Bueno, la Biblia menciona que Abraham vio 3 varones. En el capítulo 18, él vivía en un bosque de encinos llamado Mamre. Y ahí vio que venían 3 personajes y él los recibió con reverencia, con muchas atenciones, con ofrendas, y dice que esos 3 personajes pasaron con él un tiempo, comieron con él, pero después él percibió por el Espíritu que era nada menos que el Dios omnipotente el que estaba frente a él en una parusía. Así se le llama a esas apariciones que Dios tuvo en el Antiguo Testamento ahí con Abraham. Así que a esos 100 años de edad, cuando Sara tenía 90 ya de edad, y Ismael, el muchacho que había nacido de la sierva, ya tenía 13 años, fue cuando Dios visitó a Abraham de nuevo. Y ahí le dio la promesa otra vez: tu esposa tendrá un hijo. Y en esa oportunidad le dijo de una vez que sería ya dentro de 9 meses. Eso ya era mucho más claro. Y entonces dice que ahí Sara, que estaba escuchando atrás en la tienda de campaña, dice que se rió como
como maliciosamente, porque decir, ¿cómo si una ancianita y estéril, qué voy a conseguir? ¿Que voy a dar pecho a un hijo? Y se rió. Entonces el Señor le dijo, por cuanto te reíste, el hijo se llamará risa. Y en hebreo eso es Ishak, o sea, Isaac. Porque nada es imposible para Dios. Mire lo que Dios estaba prometiendo. Estaba prometiendo un imposible, un anciano de 100 años, una anciana de 90, estéril. Y le dice, vas a tener un hijo dentro de 9 meses. Y entonces nace el hijo de la pareja como Dios había prometido, y eso le trajo una tremenda alegría a esta pareja. Pero unos 3 años después le llegaría un poco de sufrimiento y prueba a Abraham, porque tuvo que separarse de su hijo Ismael cuando éste ya era un adolescente de 16 o 17 años. Pues comenzaron a tener desavenencias en la casa. Este muchacho se estaba portando como era su carácter de nacimiento. El Señor lo había profetizado que él iba a ser fiero. Entonces ya comenzó a mostrar eso, y lo comenzó a mostrar con respecto a su hermanito, que apenas tenía 2 años, de 2 a 3 años, comenzó a mostrar cosas inadecuadas. Entonces tuvo que Abraham tomarle una decisión extrema de tener que sacarlo a él con su madre, pero también con la instrucción de Dios y con promesas de Dios. Le dijo, no tengas temor, saca a ese hijo. Yo también lo voy a bendecir a él porque es hijo tuyo y lo voy a hacer padre de naciones. Y de ahí vienen los árabes de toda la historia, que usted ya sabe que son bastante prósperos, por cierto, son los ismaelitas de hoy. Entre otras cosas, quiero mencionarle que hoy, por ser el primer domingo del mes, en las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas de todo el mundo, se acostumbra a celebrar la Cena del Señor, la conmemoración de la Pascua. Hay otras confesiones que celebran esto todos los domingos prácticamente, y no es un problema, eso está bien, porque el Señor dijo, cuantas veces quieran, háganlo. Porque esta conmemoración, como el nombre dice, es una recordación. Cuando se celebra la Cena del Señor, se recuerda lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer en esta tierra. Su dolor, su amor, su misión redentora, eso se recuerda su cuerpo molido, y se recuerda su sangre derramada, y eso el Señor lo pide para que nosotros estemos siempre conscientes del costo que tiene nuestra vida y nuestra salvación. Pues, por esa razón estamos hablando de este tema. Y usted dirá, bueno, pero dijo que era de la fe. Sí. Y mire, por cierto, que el tema que le puse de nombre, prueba profética, porque luego sigue diciendo en el capítulo 22, después de estas cosas, o sea, ya llegamos al texto, ¿verdad? O sea que ahorita comienza el mensaje. Después de estas cosas, probó Dios a Abraham. En un reciente encuentro que tuvimos, dijimos que la fe debe ser probada. Para ser aprobada por Dios, la fe debe ser probada. Porque uno como que quisiera que, en vista de que ya está en la vida cristiana, si es que ya está, uno esperaría que todo vaya bien, que todo sea felicidad, que todo sea provisión, que todo sea protección, que sea seguridad, y que no haya enfermedad y todo vaya bien. Y por cierto, hay algunos que en parte eso es lo que predican. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Este mundo es un mundo caído, es un mundo de pecado, es un mundo de desobediencia. Entonces siempre hay situaciones, y el sufrimiento siempre está por todos lados. Pero en este caso, el sufrimiento que le iba a venir a Abraham no era por causa de pecado, sino era por causa de una prueba de su fe, porque Dios tenía un plan muy grande a través de él, y tanto para él como para nosotros, Dios iba a mostrar algo verdaderamente grande y profético a través de la experiencia que estamos por comentar ahora mismo. Fue probado por Dios. Y mire usted la prueba que le puso. Le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Ya usted sabe que no era el único. Ya había nacido Ismael. Ya se habían tenido que ir ellos. Se fueron como expulsados, digamos. Aunque Dios los guardó, fueron personas del desierto que saben manejar muy bien las situaciones en el desierto. Y allá Dios les proveyó, porque Dios le provee a uno en el desierto. Dios le auxilia a uno en los desiertos que pasa. Así que Ismael es experto en esas cosas, todavía viven en lugares desérticos, sin embargo son millonarios, tienen ahí petróleo y tienen agua y tienen lo necesario.
Pues ahora le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Por qué le dijo único? Porque era el único que estaba conforme a la promesa de Dios. Y para que ahora no se confundiera, Abraham le dice, tu hijo Isaac. Ya no debía haber confusión. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso tenía que ser un poquito confuso para Abraham, porque ciertamente los dioses, los ídolos de los amorreos que vivían por todos esos lugares, era una costumbre que decían que pedían a los hijos en holocausto, en muerte, como sacrificio para ellos, y la gente lo hacía de manera asombrosa. Pero para Abraham tenía que ser un poco confuso, porque ¿cómo es que mi Dios me pide algo así si Él no es como los dioses de los amorreos? Y además me está pidiendo a mi hijo del cual me dio promesa, y la promesa dice que voy a tener descendencia de él. ¿Cómo va a ser eso? Pero en otro versículo de Hebreos, se lo menciono desde ahora, Hebreos capítulo número 11, que lo tengo aquí anotado, en el versículo 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. No obstante las promesas de genealogía, de descendencia grande, estaba dispuesto, ya le voy a decir por qué, estaba dispuesto a obedecerle a Dios. Dice, ofrecía a su unigénito único, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero él, dice la Biblia aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Eso era la manera como Abraham creía en Dios. Yo creo que Dios es poderoso, porque si me pide para dar muerte a mi hijo, yo creo que Él es poderoso para volverle a dar vida. Mire qué calidad de fe la que tenía ese hombre. Por eso, con toda justicia, se le llamó el padre de la fe. Aquí Abraham, en el capítulo 22 y versículo 3, mostró obediencia. Fíjese que cuando yo leo este versículo digo, Dios mío, pero ¿cómo es eso? Como que si a Abraham le prometieron, vete a tal parte que ahí te van a entregar tal cantidad de riquezas, porque dice, el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, madrugó, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué era lo que lo movía? La obediencia incondicional a Dios. Eso es verdaderamente grande, hermoso, asombroso, y es algo que Dios aprecia. Por eso le dije al principio que este era un ejemplo de reverencia. Reverencia es temor, respeto, obediencia, que es lo que Él está mostrando aquí. Y no solamente una obediencia con desgano, con mucha diligencia, porque dice que se levantó temprano, cortó la leña, preparó todo, eligió a los siervos, tomó al hijo y salió temprano para el lugar del dolor. Y llevaba algo en su corazón, y eso era confianza en Dios. Porque mire cómo se expresa la fe. En el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, o sea que ya habían caminado 3 días. ¿Se imagina esos 3 días? 3 días de caminar, de ver Abraham, ver a su hijo. Algunos dicen que tendría como 12 años de edad. Otros piensan que podría tener ya como 30 años de edad. Pues sea como sea, si era de 30 era un adolescente en ese tiempo, y si era de 12 pues era un niño, pero más pareciera que era ya como de 30. Pues verlo caminar, verlo distraerse, la aventura de la gran caminata, viendo la naturaleza, y Abraham viéndolo, y Abraham orando, clamando, Dios mío, que no esté equivocado, Dios mío, que sea tu voz, Dios mío, ¿qué es esto? No entiendo. Saber qué tipo de sufrimiento durante 3 días. Y mientras el hijo dormía en la noche, posiblemente Abraham mirando las estrellas, clamando, sufriendo de una manera tremenda. A esta parte del mensaje yo le puse sufriendo y confiando. Porque mire, es la mejor manera de enfrentar las situaciones. Cuando uno está sufriendo por lo que sea, como hablamos recientemente, ya sea por la necesidad, por la enfermedad o por la adversidad, por las situaciones que a uno le tocan pasar, lo mejor que uno puede hacer en el tiempo de sufrimiento es confiar en Dios, aunque no mire la solución de inmediato. Así que Abraham aquí está mostrando obediencia, está mostrando confianza, y en el capítulo 22 y versículo 12, el ángel del Señor le dice,
no le hagas daño porque ya conozco que temes a Dios, que respetas a Dios, que lo tienes en serio. Sin embargo, con todo y la confianza de Abraham, con todo y lo que estamos meditando ahora, mientras se acercaba a ese monte que le había dicho el Señor que era el monte Moria, que por cierto algunos piensan que es ahí donde está el templo ahora, la mezquita de Omar, en ese monte, o el monte Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Más parece que es ahí donde se ubica el monte Moria, en el mismo lugar. Mientras que Abraham caminaba, pues sufría, caminaba y sufría, pero caminaba y meditaba y confiaba. Y dice que cuando ya dejó a sus 2 siervos y comenzó a subir ese monte, ya solamente con el hijo, le dijo a sus 2 siervos, y aquí es donde está la expresión de fe que este hombre tenía, porque dice que le dijo a sus siervos, en el versículo 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta arriba, y adoraremos con el muchacho. Pero mire lo que les dice después, y volveremos a ustedes, le dice a los siervos, antes de comenzar a subir, volveremos. Mire la confianza que él llevaba. Sin embargo, iba decidido a obedecerle al Señor. Y cuando llegaron arriba, Abraham comenzó a preparar el altar. Ahí viene una pregunta dolorosísima para Abraham, cuando el hijo le dice, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego tenían que llevarlo prendido, acuérdense, en ese tiempo no habían fosforitos, así que tenían que hacer el fuego, y cuando tenían fuego, pues lo tenían que conservar el máximo posible. Dice, aquí está el fuego, y aquí está la leña, y todo, el cuchillo está ahí. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Y cómo es que el hijo menciona cordero y no menciona otro animal? Pues porque ahí están declaraciones proféticas que se están viendo paso a paso, declaraciones proféticas. ¿Dónde está el cordero? Para Abraham no tenía que ser fácil la respuesta. No podía decirle, hijo, el cordero eres tú. No se lo podía decir. Imagínese usted lo que eso hubiera causado. Sino que él dijo algo profético también, algo de fe, y dijo, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Mire, en todo Abraham sufría, pero confiaba y anunciaba que Dios resolvería el asunto. Pero no solamente Abraham estaba sufriendo, también Dios estaba sufriendo. Dios en las alturas estaba sufriendo porque no obstante que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios no se lo permitió al final. Pero era como que sí, era una escena estremecedora en ese monte y parecería como que no había ningún testigo, ellos estaban absolutamente solos. Los 2 únicos siervos se habían quedado allá abajo del monte y ahí arriba no había nadie, como que si no hubiera testigos. Sin embargo, Abraham tal vez, no sé si lo podía pensar en ese momento, pero Abraham tenía testigos, habían ángeles que lo estaban viendo, estaba el Dios Todopoderoso que lo estaba viendo. Y no obstante todo eso, Abraham prosiguió con el asunto, tomó a su hijo, lo amarró a su hijo, el hijo pues dócil. Sin embargo, ya se imagina usted esa escena, tiene que ser algo muy estremecedor. Y dice que Abraham llegó al punto de levantar el cuchillo para degollar a su hijo en obediencia al Dios omnipotente a quien él amaba. Y fue ahí cuando Dios, a través del ángel de Jehová, le habló y le dijo, no, detén tu mano, no lo hagas. No lo hagas porque ya veo que temes al Señor. Y por cuanto estás haciendo lo que estás haciendo en obediencia, no negándome tu hijo, yo te bendeciré, y lo demás que usted escuchó. Sin embargo, era como que si se oyera una voz arriba en el cielo que pudiera haber estado diciendo, no sacrifiques a tu único hijo al que amas, yo sacrificaré al mío. Tú no lo hagas, yo lo haré. Yo lo haré por la humanidad a quien amo. Ahí por ahí, y estamos llegando a la pausa, usted ya puede ver que ahí sí empieza esto a relacionarse con la cena del Señor, con el acto de Pascua que hoy celebramos. Algunos le llaman de otra manera. Para que usted vea que esto
que esta escena tremenda que ocurrió en aquel monte era una escena profética que estaba anunciando. En esa oportunidad Dios reveló que había un carnero por ahí que podía sustituir al hijo de Abraham. Pero en la historia estaba escrito que el Cordero de Dios vendría y sustituiría a ese hijo, y ese Hijo Santo de Dios, Él no sería quitado de ahí para decir no lo hagas, sino Él sí tendría que morir para poder expiar nuestros pecados y rescatarnos de la condenación que nosotros nos teníamos ganada. Nos vamos a detener un momento por acá y volvemos en un instante para una breve conclusión como lo estamos haciendo siempre. No se vayan. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano.
Muchas gracias por permanecer ahí. Les recuerdo que hoy estamos hablando del tema prueba profética, porque lo que Abraham estaba viviendo era una prueba, pero estaba, sin darse cuenta, estaba profetizando lo que pasaría muchos siglos después, en ese mismo monte Moria, pero en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a decir esto de una vez. Eso se le llama conmemoración. Es la cena del Señor. Cuando se ministra la cena del Señor, dice, la muerte del Señor anunciáis. Y el Señor dijo, cuando hagan esto, cuando coman ese pan que simboliza su cuerpo, y cuando beban ese jugo que simboliza su sangre, háganlo en memoria de mí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, recuérdenme. Recuerden mi dolor, recuerden mi amor, recuerden mi disposición de sacrificio por ustedes. Háganlo en memoria de mí, recuérdenmelo. Pero no se trata solamente de recordar, se trata también de responder. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo estamos correspondiendo a ese amor? Eso es lo que tenemos que meditar hoy, es lo que tenemos que pensar en este momento. Pero antes de concluir, quisiera todavía referirme por un minuto a Abraham. Abraham demostró que amaba a Dios y que lo amaba más que a su familia, porque cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, Abraham lo hizo, porque amaba más a Dios que a su familia. Parecerá raro, pero no es raro, es un mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, más que a nadie. Eso es lo que el Señor pide, no se conforma con algo menor. Y el problema que tenemos hoy, que dice las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 3, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo dijo, el problema es que la luz vino a este mundo, refiriéndose a Él mismo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea que hay gente que sí ama la luz, pero ama más las tinieblas. Es decir, ama a Jesús, pero ama más el mundo que a Jesús. Y el Señor no se conforma con eso. Pero Abraham sí amaba a Dios más que a su familia. Y demostró que amaba a Dios más que a sus hijos. Porque Dios le dijo, expulsa a Ismael, apártate de él. Yo tengo planes para él. Y era su hijo. Y Abraham lo hizo porque amaba a Dios más que a aquel hijo. Y cuando Dios le pidió al otro hijo, al hijo de la promesa, al hijo en donde estaba el corazón de Abraham y de Sara, Abraham no se lo negó, obedeció y se fue para allá. Y estaba dispuesto a hacerlo hasta el final, hasta que fue el mismo Dios quien lo detuvo. Por esa razón, habiendo superado la prueba más dura de su vida, Abraham resultó siendo aprobado por Dios, victorioso ante los hombres y aplaudido por los ángeles. Ese es un pensamiento mío. Pero yo creo que Abraham fue aplaudido por los ángeles, por lo que hizo. Por esa razón los judíos decían, en todo tiempo decían, nosotros hijos de Abraham somos. Y todavía lo dicen, nosotros hijos de Abraham somos. Porque se sentían orgullosos de él, aunque no eran como él, aunque no son como él. Pero por esa razón. Hoy regreso y le digo, cuando nosotros recordamos al verdadero Cordero, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre que lo ofrendó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros recordamos eso a través de la cena del Señor, debemos de hacerlo con reverencia, con propósitos de obediencia y con una decidida confianza en el Señor. Él sabe lo que hace, sabe lo que nos pide, sabe por qué lo hace y el propósito es bendecirnos. Por tanto, le dijo a Abraham, yo te bendeciré. ¿Se acuerdan los últimos versículos? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso se refiere claramente a Israel, por supuesto. Pero esa también es una promesa que nosotros podemos accesar, podemos alcanzar, si nosotros también podemos tomar la decisión de ser reverentes, obedientes y confiar en Él. Y Él se manifestó a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. A Él recordamos, o sea que el Abraham de los judíos es Abraham, pero nuestro Señor para nosotros es Jesucristo. Él es nuestra victoria, Él es nuestro triunfo, Él es nuestro amor, al que debemos no solamente recordar, sino corresponder con amor, reverencia
y obediencia. Ojalá que usted lo haga. Y quizá usted va a decir, pero ¿cómo habla de Jesús? ¿Cómo predica Jesús? ¿Sabe usted? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que cuando Felipe comenzó a predicar, predicaba a Cristo. No predicaba de Cristo, predicaba a Cristo. Y los grandes siervos del Señor han predicado a Cristo, porque toda la Biblia es cristocéntrica, anuncia al Cordero de Dios que daría su vida por nosotros para tenernos con Él en la eternidad a través de su perdón y su salvación. Que Dios le bendiga en este día y que si usted no ha tomado la decisión para abrirle su corazón a Él, se lo diga hoy, que hoy sea un día de salvación, un día de reconciliación, un día de restauración, un día de bendiciones, de sanidades incluso conforme a la voluntad de Dios. Hágalo hoy y démosle gracias, porque eso es lo que hoy conmemoramos otra vez. Esperamos que usted y yo podamos responderle a tan grande amor, con amor. Oremos. Padre bueno y santo, muchas gracias, hemos meditado tu palabra, hemos meditado ese testimonio grandioso, precioso, en el cual tú nos incluiste, porque tú dijiste, en tu simiente Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, y esta nación nuestra y estas naciones nuestras han sido alcanzadas por esa simiente que se llama Jesucristo nuestro Señor, descendido en humanidad desde Abraham, pero sabemos que Él es desde la eternidad de ti, Padre nuestro. Te adoramos y te damos las gracias, y yo te ruego que hoy haya testimonio de salvación y de bendición, de restauración, de perdón, lo que necesite el oyente o la oyente, el simpatizante o el visitante. Y Señor, si de tu pueblo que hoy se conecta aquí o que visita la página, que ese pueblo sea hoy fortalecido otra vez y también un poquito desafiado, y nosotros también, para que nosotros no solamente recordemos, sino te respondamos con honra la gran bondad que has tenido para nosotros. Te agradecemos tus promesas y tu amor inmerecido, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor. Que la gloria sea solamente para ti, ahora y siempre. Amén. Bueno, así como nos saludamos, nos despedimos hoy, usted y yo, ustedes y yo, pero no del Señor. La devoción debe seguir todos los días, lunes, martes, miércoles, en todo momento, dependiendo de Dios, en todo momento, para la gloria de Él, para que nuestro gozo y para que podamos ser de bendición a alguien en nuestro caminar de cada día. Que Dios le bendiga. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, cuando parezca como si no puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar.
pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Oh, yo creer. Oh, yo que al final todo saldrá bien. Yo lo sé, yo lo sé. Yo creo así mi futuro, porque Dios es aquel que me da la fuerza. Confía, 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 confía. Canta conmigo así. Sé que Dios puertas abrirá. Sé que llegará. Yo creo así. Yo creo así. Sí, sí. Creer. Yo